Oposiciones a la Guardia Civil. Tema 20. Ecología. Parte 2. Ciencias sociales. 1. Funciones de relación de los seres vivos. 2. El medio ambiente. 3. Factores biológicos. 4. Ecosistema. 5. Equilibrio ecológico. 6. Agresiones al medio ambiente, la contaminación. 7. Residuos. Podemos definir la ecología como la ciencia centrada en el estudio y análisis del vínculo que surge entre los seres vivos y entre los seres vivos y el entorno que los rodea. Los seres vivos no viven aislados, sino que se relacionan dentro de un mismo ecosistema, entendiendo como tal la comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. Dicha relación puede producirse con miembros de la misma especie, relación intraespecífica, o con miembros de otras especies, relación interespecífica, hasta el punto de resultar todos dependientes entre sí, interrelación. Las relaciones intraespecíficas se fundamentan en el territorio, la competencia y la asociación, que a su vez puede ser familiar, colonial, gregaria o estatal. Por su parte, las relaciones interespecíficas pueden ser simbióticas si son positivas y beneficiosas, favoreciendo el desarrollo mutuo, o antagónicas si son negativas y perjudiciales, pues el desarrollo de uno interfiere en el crecimiento del otro. Las primeras pueden dividirse en simbiosis, mutualismo, comensalismo, que a su vez se divide en absoluto y relativo, protocooperación o mimetismo mulleriano, e inquilinismo, mientras que las antagónicas pueden dividirse en antibiosis, explotación, parasitismo, que puede ser endoparasitismo o ectoparasitismo, dependiendo de si se produce dentro o fuera del organismo, depredación. También son antagónicas las relaciones de competencia. El medio ambiente puede definirse como todo lo que rodea a un ser vivo y condiciona su forma de vivir. Está formado por factores físicos o abióticos sin vida, como el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad, el oxígeno y los nutrientes, y por factores bióticos, con vida, que son el resto de los seres vivos, sean o no de la misma especie, es decir, flora y fauna. Las adaptaciones de los seres vivos a los factores físicos o abióticos se fundamentan en la temperatura, dando origen a organismos ectotérmicos o animales de sangre fría o poiquilotermos, y a animales de sangre caliente, organismos endotérmicos u homeotermos. A su vez, las adaptaciones al agua se fundamentan en la adaptación a la humedad y a la salinidad. En relación a la humedad, que a su vez puede ser absoluta o relativa, existen varios tipos de plantas debido a esta adaptación, que serían las hidrófilas, las mesófilas y las xerófilas, en función del tipo de hoja que tiene, que sea grande con muchos poros para absorber agua con gran facilidad. Bien mesófilas, en cuyo caso necesitan temperatura para desarrollarse, así como una humedad de grado medio, y las xerófilas si poseen hojas pequeñas y cortas para evitar la pérdida excesiva de agua. También puede carecer de ellas o poseer espinas, como por ejemplo el cactus. También existe la adaptación a la salinidad, a través de seres capaces de mantener constante su concentración de sales autorregulándose, que son los que se denominan homeosmóticos y que pueden habitar en aguas con diferentes salinidades, mientras aquellos incapaces de autorregularse y que deben vivir en aguas de una determinada salinidad se denominan poquilosmóticos. En función de la luz, también podemos distinguir una serie de adaptaciones, como son el hecho de que los animales sean diurnos, crepusculares, nocturnos, oscurícolas y bioluminiscentes. Y además también cabría otra clasificación, que sería en función de su manto, siendo esta críptica, aposemática o mimética. Existen también otras adaptaciones, como lo son a la presión, que puede ser atmosférica e hidrostática, y al suelo, a través de la estructura y de los tipos. La estructura del suelo se mide en horizontes, que van del cero o capa superficial del horizonte A al horizonte R o roca madre o material rocoso. En cuanto a los tipos de suelo, según su funcionalidad, podemos distinguir entre suelos arenosos, calizos, humíferos, arcillosos, pedregosos y mixtos.
y según el tipo de suelo, también dependiendo de sus características, podemos hablar de litosoles, cambisoles, luvisoles, acrisoles, cleisoles, fluvisoles, rentina y vertisoles. En cuanto a los factores biológicos, cabe distinguir entre población y comunidad. La población puede definirse como el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar y un tiempo determinado y que además tienen descendencia fértil. Los parámetros demográficos que se estudian en todas las poblaciones son la densidad de población, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, el ritmo de dispersión, tanto la inmigración como la emigración, y los patrones de crecimiento poblacional. De tal manera que si en una población la suma de la natalidad y la de inmigración es superior a la de mortalidad y de migración, su tamaño aumentará con el tiempo. Y si por el contrario la suma de la natalidad y la tasa de inmigración es inferior a la suma de la mortalidad y la de inmigración, la población disminuirá con el tiempo. La esperanza de vida sería la vida media que alcanzan los individuos de una población. La comunidad, también denominada biocenosis, es el conjunto de organismos de todas las especies, ya sean vegetales, fitocenosis, animales, zoocenosis o microorganismos, microbiocenosis, que coexisten en un biotopo determinado, es decir, un espacio geográfico definido que ofrece unas condiciones ambientales determinadas, como suelo, agua, atmósfera, etc., necesarias siempre para su supervivencia. Para su estudio es necesario analizar tres aspectos fundamentales: la composición, la estratificación y los límites. En cuanto a la composición de las comunidades, estas pueden estar basadas en la abundancia, que sería el número de individuos que presenta una comunidad por unidad de superficie o de volumen, que sería la densidad de población, la diversidad y la dominancia. La estratificación es la distribución en capas superpuestas, ya sean horizontales o verticales, de las diferentes poblaciones que forman una comunidad. Y hay dos grandes grupos: terrestres, que podríamos distinguir las comunidades monoestratificadas, las comunidades de estratificación vertical, que se dividirían en estrato edáfico, criptogámico o muscíneo, estrato herbáceo, estrato arbustivo y estrato arbóreo, y las acuáticos. En ellos la estratificación depende de los factores físicos, principalmente de la penetración de la luz, la temperatura y la densidad del agua, y comprende tres zonas principales: la zona pelágica o fótica, que es aquella que tiene luz; la zona batial o afótica, que es la que no tiene luz; y la zona abisal, que es la oscuridad absoluta. El ecosistema es el conjunto formado por un biotopo y la biocenosis que lo habita. En cuanto a sus componentes, podemos distinguir los consumidores primarios, secundarios, terciarios, detrívoros y nutrientes; las entradas del ecosistema, que serían la energía solar, la luz, el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y los elementos compuestos; las salidas del ecosistema, que son el calor que produce la respiración, el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes; y la fuerza impulsora fundamental del ecosistema, que es la energía solar. En cuanto a las regiones biogeográficas, hay que distinguir regiones que por sus características biológicas son únicas, y hay 7 en el mundo. Serían la región neártica, correspondiente a Norteamérica; Antártica, correspondiente a la Antártida; región neotropical, correspondiente a México, Caribe y Sudamérica; región paleártica, correspondiente con Europa y norte de Asia; región oriental, que comprende la India, China, Indonesia, Filipinas e Indochina; la región etiópica, que abarca África; y la región australiana, que se corresponde con Oceanía. En cuanto a los tipos de ecosistemas, estos pueden clasificarse en dos grandes grupos, según el medio en el que se desenvuelvan: los terrestres, que serían la tundra, la taiga, la estepa, el bosque, la pradera y el desierto; y los acuáticos, que según sean de agua salada o de agua dulce, dividiríamos en zona nerítica, zona pelágica y zona abisal, y hábitat lótico y hábitat léntico. El equilibrio ecológico en un ecosistema se produce cuando la interacción entre los miembros de la comunidad, es decir, los seres vivos, y su hábitat,
se encuentra compensado, lo cual favorece su lenta pero constante evolución. Esta teoría propone que los sistemas ecológicos estén en un equilibrio estable, homeostasis. La homeostasis, del griego homos, similar, y estasis, estado, estabilidad, es una propiedad de los organismos vivos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior, metabolismo. Los indicadores de que en un ecosistema existe equilibrio ecológico son: las condiciones del medio son estables, es decir, no cambian bruscamente; el número de individuos de las distintas especies que lo conforman se mantiene constante, control de la población; y la ausencia de factores que atentan directamente contra los seres vivos o el medio, contaminación, intervención del hombre, etc. En un ecosistema hay equilibrio ecológico cuando el balance neto de sales minerales, agua y CO2, es decir, las cantidades de estas sustancias que entran y salen del ecosistema, son similares. Las causas que provocan el desequilibrio ecológico son artificiales, como la deforestación, que supone la extinción de las plantas forestales de un terreno y suele ser provocada por el hombre mediante la quema o tala masiva de la superficie forestal y auspiciada por industrias de distinta índole, maderera, papelera, constructoras, etc. Contaminación, que consiste en la alteración nociva de la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos; y la caza indiscriminada, que suele conllevar la esquilmación de especies. Por otra parte, las causas también pueden ser naturales, como el cambio climático, que sería el cambio estable y duradero en la distribución de los patrones de clima en un periodo de tiempo concreto acentuado por la acción humana; el calentamiento global, que sería el aumento progresivo de la temperatura de la superficie terrestre, que puede ser provocado, entre otras causas, por la emisión de gases de efecto invernadero, también acentuado por la acción humana, y que desde el año 1850 se ha producido un aumento medio de la temperatura de la Tierra de 1 grado, mientras que la previsión de aumento para mediados del siglo XXI es de entre 2 y 6 grados. El efecto invernadero, que es el fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. Ello implica que se produzca más calor al no poder disiparse en el espacio, acentuado así en las últimas décadas por la acción humana. Las agresiones contra el medio ambiente pueden resumirse en varios tipos de contaminación, como son la atmosférica, la hídrica, la del suelo y otros tipos de contaminación. Así, los gases más contaminantes del aire son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los clorofluorocarbonos y los óxidos de nitrógeno. Por su parte, la contaminación hídrica se da igualmente por la liberación de residuos y contaminantes en ríos, mares o lagos, directamente por su vertido o por su vertido en ríos que desembocan en lagos o mares, penetrando en aguas subterráneas y contaminándolas también a su paso. También se produce por la liberación descontrolada de CO2 que trae consigo la acidificación de los océanos. En el caso de los océanos se traduce en la deforestación, los vertidos químicos industriales, fertilizantes y pesticidas, los vertidos de petróleo, las aguas residuales, los plásticos y la sobreexplotación pesquera. Por su parte, la contaminación del suelo ocurre cuando productos químicos son liberados por un derrame o filtraciones sobre y bajo la tierra, y entre los contaminantes del suelo más significativos podemos destacar los hidrocarburos, como el petróleo y sus derivados, los metales pesados frecuentes en las baterías, el metilterbutil, éter, que es el MTBE, los herbicidas y plaguicidas generalmente rociados a cultivos industriales y monocultivos, y organoclorados, producidos por la industria. Otros tipos de contaminación serían la basura y los residuos, los desechos electrónicos o basura tecnológica, la contaminación radioactiva, la contaminación electromagnética, la contaminación acústica, térmica o lumínica, entre otras. La legislación medioambiental en el ámbito de la Unión Europea se traduce en los tratados constitutivos a través del Acta Única Europea de 17 de febrero de 1986, que incorporó ya un título sobre medio ambiente, el Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992, denominado Tratado de la Unión Europea, que institucionalizó definitivamente la política comunitaria de medio ambiente, o el Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre del 97, que unificó los procedimientos de adopción de decisiones
en los distintos ámbitos de actuación en materia medioambiental. Por su parte, la legislación específica de la Unión Europea relativa al medio ambiente se caracteriza hoy tanto por su volumen como por su variedad. El acto normativo más utilizado en el sector ambiental es la directiva, aunque también se han adoptado algunos reglamentos, decisiones y recomendaciones. También cabe destacar el valor de la Agencia Europea de Medio Ambiente. En cuanto a la legislación española, nuestra Constitución en el artículo 45 recoge que todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. También recoge su protección en los artículos 148.3, 148.8, 148.9, 11 y 16, cuando establece que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias. Asimismo, también se regula en la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Ley 8/2003 de 28 de octubre de Flora y Fauna Silvestres, la Ley 31/2003 de 27 de octubre de Conservación de la Fauna Silvestre en los Parques Zoológicos, la Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal, donde establece los delitos y sus penas, y en el título 16 recoge los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente. Además, también cabría destacar la regulación del Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial, la Ley 395 de 23 de marzo de vías pecuarias, la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que probablemente sea la más importante. Y finalmente, los residuos. Nuestra normativa específica los regula en la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados y en el Real Decreto 556/2011 de 20 de abril para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.